El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, recta final de A Primera Hora, la última media hora de noticias. La vamos a aprovechar, amable audiencia, para hablar sobre dos elementos asociados a esto que han denominado la nueva normalidad. Está claro que cuando empecemos otra vez a salir a las calles, salir al trabajo, nuestras propias lógicas ya han cambiado, van a cambiar. Una de esas lógicas tiene que ver con la necesidad de la desinfección de los espacios, del espacio público, pero también de los espacios en nuestro hogar. De eso vamos a hablar inmediatamente. Y más adelante, dentro de esta nueva normalidad, hablaremos del presente y futuro de la ciudad mitad del mundo. Uno de los sitios turísticos más emblemáticos, no solo de Quito, sino del país. Obviamente se están preparando para la nueva normalidad. Silrat, por favor. Así es, Fabri, son ya las 8 de la mañana con 7 minutos y vamos a dar paso. Nos encontramos con el doctor Nelson Montoya, él es experto bioquímico de Clorox y vamos a hablar precisamente sobre estos protocolos que debemos tomar dentro de la denominada nueva realidad. Bienvenido, doctor, buenos días. Muy buen día, Siltra, muy buen día a la audiencia. Gracias por la oportunidad, por favor. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos preguntándole cómo deberían ser los protocolos que nosotros debemos llevar a cabo una vez que empiece esta nueva normalidad y empecemos a retornar a nuestros espacios, oficinas de trabajo, etcétera. En efecto, de hecho, permíteme al menos más o menos hacer la transición entre lo que ha sido esta fase de confinamiento hacia hoy en día la denominada nueva normalidad o quizás técnicamente bien definida la fase de distanciamiento. Esto es, en resumen, la fase de confinamiento, de hecho, logró su objetivo. ¿Cuál fue? El disminuir la creciente contaminación. Esto es que se presenta en muchos casos en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, cuando hemos pasado por esta fase, logramos paliar este tipo de efecto. Y como punto 2, vital que hemos conseguido ha sido precisamente el aliviar la presión sobre el sistema hospitalario. Pero hoy en día lo que sí debemos entender es que no es que hemos eliminado al virus. El virus sigue allá afuera. El virus todavía está presente y somos susceptibles de contaminarnos. Entonces, en esta etapa de distanciamiento, ¿sí? Es como empezar desde marzo nuevamente, pero con pocos casos, con un sistema hospitalario adecuado, ¿sí? Pero que todos debemos tener conciencia de que debemos usar más bien el conocimiento que se va generando día a día respecto del virus y usar cada uno de estos elementos a nuestro favor, ¿sí? Digamos, hoy en día conocemos mucho más respecto del mecanismo de infección, de los mecanismos, formas en que se transmite el virus, ¿sí? Conocemos qué productos, qué sustancias debemos utilizar para poder disminuir su contagio. Y con ello, precisamente, cada uno de estos conocimientos aplicarlos en lo que bien se ha denominado los protocolos de bioseguridad. ¿Cuáles serían entonces los protocolos que debemos ir tomando en este proceso y en este nuevo espacio de distanciamiento social? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para mantenernos y evitar contaminarnos y contagiarnos de COVID-19? Ya, a ver, dentro de estos protocolos de bioseguridad como puntos bases críticos que ya han sido emitidos precisamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Tenemos, número 1, el distanciamiento. Número 2, el lavado constante de mano. Número 3, el uso de mascarilla. Y a ello podemos anexar otras cosas, como son el uso de material desinfectante, utilizar gafas. Pero también un poquito que tenemos que ser conscientes de cómo es la aplicación de cada uno de estos procesos, de cada una de estas medidas. Ejemplo, en lo que corresponde al uso, al distanciamiento, ¿sí? Yo te puedo decir, anoche precisamente leí un estudio realizado en Alemania. El distanciamiento va a ser algo medio complicado, difícil el poderlo llevar a cabo. Y de hecho ya lo venimos viviendo, ¿sí? En las ciudades de Quito, en Guayaquil, vemos cómo ese distanciamiento a veces no se respeta. Entonces, como es algo complicado,
¿sí? Te traigo a colación precisamente este estudio de Alemania. ¿Y qué hay que hacer, doctor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, mantener el distanciamiento, usar las mascarillas cada vez que salimos de casa, antes de salir de casa, utilizarlas en todo momento, ¿sí? No soy partidario del uso de los guantes, ¿sí? Yo sé que ahí existe toda una polémica, incluso entre nosotros los técnicos, pero donde te lo requieran, pues tendrás que utilizarlo. Y más bien, yo soy dado a decir, mire, acostumbrémonos a tener lo que se llama un kit de bioseguridad. Un kit que lo vas a llevar en tu cartera, lo vas a llevar en tu auto, lo vas a tener en tu trabajo. El mismo debe contener cosas básicas que denominamos material de protección frente al virus. Esto es alcohol desinfectante, las mascarillas, ¿sí? Inclusive toallas desinfectantes para evitar tocar ciertas superficies, el uso o la presencia también en ese kit de jabón líquido o jabón en barra pequeño, de tal forma que tengas la oportunidad de, cuando tienes algo de agua a tu lado, pues empezar y hacer el lavado de manos. Una pregunta que nos llega también desde las redes sociales. Nos preguntan, ¿utilizar buzos con capucha de tela antifluido nos protegen o no? De hecho, en efecto, nos protege, pero nuevamente tenemos que ver qué tipo de capucha, porque han habido hoy en día mucha proliferación de material de protección, pero no todos cumplen las normativas precisamente para evitar la contaminación. Lo mismo pasa con las mascarillas, ¿no? Hay determinados insumos que sí protegen y otros que no estarían dando la protección adecuada. Así es, Sildra. Por ello, en parte, una es seguir la normativa y otra es saber qué es lo que estoy utilizando para no entrar en lo que denominamos una falsa seguridad. Ahora, hay quienes piensan que el tema, por ejemplo, de llevar kits, de reforzar los temas de desinfección, nos podrían estar llevando a una especie de paranoia cuando hay que adaptarse a vivir con el virus. ¿Qué es lo que nos dice usted como experto? No, Silvia, no es paranoia, definitivamente no lo es. Es básicamente medidas de protección, protocolos de bioseguridad que van a ayudar a que disminuyamos la frecuencia de contaminación. Esto es, estamos en contacto con esa contaminación porque desafortunadamente ya lo sabemos. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia de la contaminación? ¿Sí? A través de las gotículas que expulsa una persona cuando tose, incluso cuando está hablando, ¿sí? Entonces, ejemplo, las mismas mascarillas. ¿Qué ocurre? No necesariamente las tienen que utilizar las personas que están enfermas, porque de esa manera evitan contagiar a otros. Pero yo también la debo utilizar si sé que a lo mejor soy asintomático, ¿sí? O estoy en buena salud, porque evito contagiarme, ¿sí? Perfecto, doctor. Ahora, algunas recomendaciones para las personas al momento de entrar y salir de casa. Al momento de entrar y salir de casa, de hecho, dentro de los protocolos, yo les diría, o sea, cada uno de nosotros conoce nuestro sistema y es lo que en parte el gobierno nos ha solicitado en el sentido de, a ver, los protocolos de bioseguridad tienen bases ya determinadas y lo que tenemos que hacer es usar el conocimiento de cómo o qué elementos son los que ayudan a disminuir la contaminación. Y esos elementos deben ser puestos en protocolos generados por cada área, cada protocolo de trabajo, laboral, doméstico, cuando salgo, ¿sí? Pero sí, hay pautas generales. Ejemplo, yo te podría decir, a nivel doméstico, establecer las denominadas áreas de control, área blanca, área gris, área negra. De hecho, no es necesariamente hacer cubículos o separar cuartos, no. Es imaginariamente, ¿sí? Establecer áreas de no más allá de 1 metro cuadrado, en el cual el área blanca es donde sacas tu ropa de casa, te pones una mascarilla desinfectada, pasas al área gris, en donde te vuelves a vestir ahora con la ropa que vas a salir, coges tu kit de bioseguridad. El área negra es considerada algo así como el área de mayor contaminación antes de ir hacia la parte externa. Luego tienes
el uso también de desinfectantes. Sí, desinfectantes en concentraciones y tiempos adecuados. Tienes la limpieza y desinfección de baños. Es algo que tiene que hacerse de una manera más frecuente, ¿sí? La limpieza de la ropa sucia. Hoy en día tiene que ser preferentemente a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. Utilizar una mayor cantidad de agua y de detergente. La limpieza y desinfección de compras. Punto importante. Conocer qué debo desinfectar antes de ingresar las compras a mi hogar. Sí, la desinfección de frutas y verduras se debe hacer ¿con qué tipo de productos? ¿Es conveniente hacerlo con, por ejemplo, cloro? En lo personal no recomiendo la utilización o baños de cloro para la limpieza, sobre todo de frutas y verduras como tal. ¿Y por qué no lo hago? Porque precisamente hace una semana atrás leía un documental en Estados Unidos, sí, durante esta fecha se ha determinado un 20%, escuchen, un 20% de incremento en toxicidad alimentaria precisamente por el mal uso de desinfectantes al momento de hacer la limpieza de los mismos. ¿Con qué deberíamos hacerlo? Lo recomendable, o sea, sí podemos utilizar una solución de cloro, pero para aquellos productos que vienen en envase, ¿sí? En envases, digamos... ¿Y para frutas y verduras, con qué lo hacemos? Pero para frutas y verduras, preferentemente utilizar agua abundante, ¿sí? Y con un trapo o un pequeño paño destinado únicamente para este tipo de limpieza. Doctor, nos preguntan desde las redes sociales, ¿las mascotas pueden enfermar cuando se lamen las patas y tienen amonio cuaternario? Brevemente, para ir cerrando ya esta entrevista, doctor, el tiempo es cortito. Ya, de hecho, nuevamente, no me puedo aventurar si no hay mayor información técnica al respecto. Lo que sí te podría decir es que si ocurre ese tipo de contaminación, lo ideal es urgentemente coger y lavar. Ahora, entendamos, el amonio cuaternario o los desinfectantes de este tipo son de largo tiempo de acción, ¿ok? Número uno. Y dos, normalmente suelen ser inocuos a nivel humano. Perfecto, muchas gracias, doctor Montoya, por esta importante información. Le agradecemos todas estas medidas y protocolos que nos ha dado a nosotros y a los oyentes. Gracias por esta comunicación y esta información. Muy buenos días para usted. Buen día. Gracias por la oportunidad, Silva. Pase bien.